valiente que no teme a lo que siente. ¿Qué piensa mi hijo querido? ¿En mi Titi? ¿Cuánto tiempo más crees tú que vas a estar sin perdonarla? ¿Ah? Tú me conoces, ¿cierto? Tú sabes que nunca. Porque su trabajo siempre está primero que su familia. Vamos, doctor, responda. Doctor, vamos. Hoy es este científico. Mañana va a ser otro cliente. Y pasado mañana otro. A Sammy le gusta el peligro, mamá. Yo la conocí así. A ella le gusta sentir que la sangre le explota en las venas. A ella le gusta la acción, la adrenalina, mamá. Vivir siempre en esa línea delgada que separa la vida de la muerte. ¡Aléjense! ¡Llamen al 911! Así la conocí, mamá. Así la amé, así la amo. Pero yo creo que cuando uno decide formar una familia, la vida se va a otro lado, mamá. Por un instante juntos. Por un hijo, por mi Nico, que al fin camina. Por mis bebés que se despiertan por la noche, que hay que darles tetero, que hay que consentirlos, que necesitan a su mamá. Sam te ama. Lo sé, mamá. Pero hay cosas que no se resuelven con el amor. A ver, yo era un mujeriego. Yo no trabajaba, a mí no me gustaba hacer absolutamente nada, vivía de noche. Tenía todas las mujeres que me pude haber imaginado, pero me enamoré y cambié. Cambié por amor a Samantha y a mis hijos, que son mi vida. En cambio, ella no va a cambiar. Y no va a cambiar nunca. Y la amo, mamá. La amo con todo mi corazón. Pero ya no es la mujer. Ella no es la mujer con la que yo quiero compartir el resto de mi vida. Ya no, mamá. ¿Sí, diga? Hola. Willy. Sí, siga. ¿Tienes unos minutos? Tengo todos los que quieras. A mí lo que me sobra es tiempo. Ofelia, ¿estás aquí? Yo la siento. Yo siento su presencia. Ofelia,
Si estás aquí, danos una señal. Ofelia. Ofelia, mi querida Ofelia. Mamá. Gracias. Gracias por haber venido. Yo sabía que no me ibas a dejar sola. Necesito pedirte perdón. Yo no puedo vivir con esta culpa. Y yo sé que no te valoré lo suficiente. No te di todo el amor que te merecías. Yo sé que tú me amaste incondicionalmente. Y ahora entiendo por qué. Porque así deben amar los padres a sus hijos. Como tú me amaste a mí. Mamá, Ofelia, ¿me perdonas? Gracias. Gracias, nos quedaron muchas cosas pendientes, mamita. Muchas. Pero yo sé que algún día, en algún lugar, tú y yo nos vamos a volver a encontrar. Espero que no falte mucho. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Quiere que usted la vaya a buscar. Tenemos que pensar en un lugar bonito para nuestra luna de miel. Cualquier lugar es bonito si estamos juntos, mi amor. ¿Juntos ustedes o juntos los 5? Los 5. Tendremos una luna de miel muy especial. En familia. ¿Y qué tal irnos a los parques de Orlando? Estamos juntos y somos una hermosa familia. Y como me dijiste hace poco, ni Fernanda ni nadie puede contra nuestro amor. Soy tu instrumento, mamá. Siento que me hablaste. ¿Qué quieres, Ofelia? ¿Quieres que vaya contigo? Ay, al fin te veo sonreír. Gracias, Dios mío, y con esperanzas. ¿Sabes? Siento que volviste a ser el mismo de siempre. Y bueno, ahora solo falta que mi hermano esté de regreso, lejos de todo ese mundo horrible. Ahí mi felicidad va a ser completa. Yo quiero lo mismo. Quiero estar cerca de ti. Gracias. Estaba nadando tranquilo. De repente, no sé de dónde ni por qué, pero me golpearon en la cabeza. Me pegaron bastante duro, bastante fuerte. Y ya no recuerdo más. Esto definitivamente no es lo mío.
pero yo necesitaba salir. Usted no se imagina lo que es vivir encerrado entre fórmulas químicas, solo. Pero sí sé lo que es vivir en peligro, doctor. Y por eso quiero que me escuche. Usted sabrá mucho de ciencia y de su trabajo, pero yo sé de seguridad. Y le exijo que no vuelva a salir solo de su casa. Nunca más. Escúchame bien, pedazo de animal. Hemos sido muy generosos contigo. Así que me vas a decir dónde está Fabiola, la viuda del verdugo. Ahora. ¡Contesta! ¡Miguel! Déjalo. Encontré a alguien que nos va a dar la información. Cuidadito, ¿eh? ¿Qué pasó? Fabiola estuvo aquí. Y al parecer estuvo enloquecida. Mal. Muy mal. Me contaron que se portó muy mal en el pueblo. Eso no se hace, y menos una señorita como usted. Me robaron a mi hija. Ya me enteré. Dígame una cosa. ¿Nosotros qué tenemos que ver con todo esto? Además, habló muy mal del Mesías. Habló muy mal de los hombres del verdugo. Y no se le olvide que el verdugo fue su marido y que en paz descanse. Pedí clemencia. Y ahora te la estoy pidiendo a ti. Aunque sé que no tienes corazón. Y que eres incapaz de amar a nadie, por lo menos te pido que le digas a Jesús que me devuelva a mi hija. Me sorprende mucho tu visita. Disculpe. Sé que esta es su casa y es muy tarde, pero no tengo a quién recurrir. No tengo familia en este país. ¿Pero qué te pasa? ¿Necesitas dinero? Si quieres yo te hago un adelanto del trabajo. No se trata de dinero. Tengo miedo. ¿Miedo? Ese científico, el que cuida a su mujer. Unos hombres me llamaron y me pidieron que no me acercara a él porque si no, me iban a matar. Que toda persona que se acerca al doctor Montoya va a terminar muerta. Perdonen la hora, yo sé que está demasiado tarde, pero quería saber si llegaron Miguel, Gustavo y Camilo. Los estamos esperando, pero no hay noticias. Es extraño porque suponíamos que vendrían hoy, pero... Espero que no haya pasado nada malo. Ni lo digas, Laura. Yo no soportaría una desgracia más. Hola, Gustavo. ¿Qué pasó? No puedo creerlo. Por favor, no dejes de llamarme y tenme al tanto de todo, ¿sí? ¿Qué pasó? ¿Viajaron o no? Jesús Matamoros secuestró a la hija de Miguel y Fabiola. Dios mío. No van a regresar hasta encontrarla. Esto no termina. Pues tiene que terminar. Yo había dicho que no iba a colaborar, pero ahora mismo llamo a Duval. Ese monstruo no puede seguir haciendo daño. ¿Entonces vas a hacer el retrato hablado? Sí. Sí. Ya una vez permití que se llevaran a Alma. No me puedo quedar de brazos cruzados. Fabiola no se lo merece. Por favor, Ringo, por lo que más quieras. Yo no merezco este dolor, no merezco esta agonía. Ya le dije. No sé de qué está hablando. No tengo ni idea de lo que está hablando. Entonces quiero hablar con Jesús. Quiero hablar con Jesús Matamoros. ¿Dónde está? ¡Da la cara, Jesús! ¡Soy Fabiola! Ya, no grites. El Mesías no está. A ver, Jesús se fue muy lejos. Y ni él, ni ninguno de nosotros sabe de la desaparición de su hija. Nadie sabe. No te creo. Pues debe creerle, porque es verdad. Aquí nadie, ni Jesús Matamoros, ni ninguno de esta casa, sabemos nada acerca de la desaparición de su hija. ¿Y usted cómo sabe eso? ¿Usted qué sabe de mi hija?
está lejos. Ay, por favor, Piedad. Le pido que me diga todo lo que sabe. Su hija está en medio de una guerra entre dos demonios. Pida, ruegue, suplique para que gane el menos dañino de los dos. Porque si no, hija, nunca jamás volverá a ver a su hija. Mire, Fabiola, yo le tengo que ser muy claro. Y yo no sé qué va a pasar con su vida de aquí en adelante. Mejor dicho, Jesús Matamoros va a decidir si yo la mato o no. Al fin, en casa, sano y salvo. Y otra vez, gracias a usted. Le pido, por favor, que no me rete. Ya aprendí la lección. Sí, bueno, eso espero. Le prometo que no voy a volver a exponerme. Porque no promete menos y cumple más, doctor. Usted de verdad es brava, ¿no? Debe ser Willy de nuevo. Tranquila, atienda. Usted tiene hijos. Gracias. Hola. Hermana, qué bueno escuchar tu voz. Estoy desesperado. Miguel, hermano, ¿qué te pasa? Por favor, habla con Duval. Traten de ayudarme desde ya, ¿sí? Gustavo ya habló con Ángela. Espero que puedan hacer algo. Espera un momento, es que no sé qué es lo que pasa. ¿No te dijo nada, Ángela? Pensé que ya sabías, Samantha. Mira, otro tipo, un narcotraficante llamado Jesús Matamoros, secuestró a mi hija, a mi alma, a mi beba. Obviamente no podemos dejar Colombia hasta que la encontremos. Así que, por favor, si se te ocurre cualquier cosa, llámame. ¿Quieres? Sí, claro. Cuenta con eso. ¿Algún problema? Problemas poco. Una basura. Un criminal secuestró a mi sobrinita, a la hija de mi hermano Miguel. ¿Quién? Jesús Matamoros. Quisiera amarte, no tener miedo a perderte, que tu cuerpo con el mío digan todo frente a frente, poder cuidarte y que escuches mis suspiros, que sientas los latidos de pasión de este corazón que lucha por tu amor, un corazón valiente que no teme a lo que siente y que está dispuesto a amarte, a darte todo, a darlo siempre. Un corazón valiente que se muere de pasión, porque este amor prohibido vive aquí en mi corazón. Un corazón valiente que no teme a lo que siente y que está dispuesto a amarte, a darte todo, a darlo siempre. Porque esto es lo que siento, lo que tengo, lo que soy. Un corazón valiente.